Hola a todos. En el episodio de hoy quiero disculparme ante todos vosotros por un error que he cometido. Es un error muy gordo que he cometido, pero que al final todo el mundo comete errores. ¿Cuál es la clave de esto? Aunque cometamos errores, un error es un error. Un error se puede solucionar. Lo que no se puede solucionar es que yo cometo un error y no lo arreglo. Un error se tiene que arreglar. Pero vosotros sabéis lo que es el dicho de que las personas se tropiezan 100 veces con una misma piedra. Bien, pues la piedra puede ser más pequeña, más mediana o grande, pero cuando nos tropezamos, nos levantamos y luego ya sabemos dónde está esa piedra para no volver a chocar. Pues los errores es lo mismo. Podemos cometer errores muy pequeñitos, medianos o gordos. Lo que importa es darnos cuenta de ese error. Y a la hora de volver a efectuar el error, no se puede volver a hacer. Porque si el error se repite, es un símbolo, es un signo de que no hemos comprendido el error. El error, al fin y al cabo, es pues una cosa que nosotros tenemos. Y al cometer un error tenemos que saber detectar el error y una vez que hemos detectado el error no volver a cometerlo. Yo he cometido 100 errores. En algunos me he vuelto a tropezar y me he vuelto a levantar. Pero en otros he sabido localizarlo. He sabido localizar el error así tal que yo puedo decir, bien, me he equivocado porque me he equivocado, pero no voy a volver a repetir el error. Y puedo prometer y prometo que a partir de ahora los episodios van a cambiar. Van a cambiar muchísimo. Del Álvaro que se hacía el actor, porque yo me hacía el actor, voy a ser muchísimo más transparente en los episodios. En los episodios lo que haremos es ceñirnos un poco pues al guión que yo tenga. Y nada más. Y ahora, después de este preámbulo, después de este discurso, quiero que sepáis que yo he cometido 1000 errores. Y yo los he sabido solucionar. Y aparte de solucionarlos, yo voy a ser más transparente, como he dicho. Hasta ahora no había dicho nada aquí. A partir de ahora sí voy a decir cosas. Porque cuando cometemos un error,
nos damos cuenta, en algunos errores nos damos cuenta en el momento, pero otros tardamos 2, 3 días en darnos cuenta, o horas en darnos cuenta. Yo reconozco que me he equivocado. Pues lo reconozco. Pero a partir de ahora, en esa piedra que me he encontrado, no voy a volver a caer. Y ahora sí que sí, empezamos con el episodio de hoy. Porque además todos nos equivocamos y ahora vamos a empezar, pero quiero que sepáis que al igual que me he equivocado yo, nos podemos equivocar cualquiera. No tenemos por qué esconder el error. Y cuanto más escondamos el error, más gordo va a ser el error. Y ahora sí que sí, nos vamos a olvidar de este percance, porque ya nos vamos a olvidar, y vamos a empezar con el episodio de hoy. Y ahora, pues, ya os he hablado de la atonalidad. En el episodio de la atonalidad vimos cómo se puede crear tensión con la música. Bien, pues la tensión es un mensaje que se debe transmitir. Igual que cuando yo digo, hasta bien, cuando un padre se enfada y dice: hasta aquí hemos llegado, es hasta aquí hemos llegado. Y muchas veces eso crea muchísima tensión. Pero tensión a niveles estratosféricos. Y la tensión, ¿qué tiene que hacer? Relajar un momento. Igual que cuando va a decir: es que no sé qué, es que no sé cuántas, es que no sé qué, no sé cuántas, tacata, tacata, tacata. Pues es lo mismo. Pues hay muchas formas de crear tensión, de crear relajación. Y esto se demuestra muy fácil. En una película, cuando se crea tensión o relajación, a base de la música. Y os voy a tocar una cosa que vais a comprender. Vale, he tocado hasta ahí. Espero que no me metan un strike. ¿Qué pasa? Vosotros ahora diréis: es que suena a rayos. Suena a rayos. Es que es como tiene que sonar a rayos. ¿Pero por qué? Porque estás creando una tensión. Estás creando una tensión que luego va a relajar, pero estamos creando tensión. Una tensión quiere decir algo
que o te pone los pelos de punta, o la piel de gallina, o directamente una advertencia también puede ser una tensión. Pero siempre una tensión tiene que relajar. ¿Y cómo relaja? Muy fácil. Relaja cuando quitas toda esa tensión. Pero a ti si se genera mucha tensión, tienes que quitarla poco a poco. La tensión y la relajación son dos conceptos muy distintos. Algo que suena a tonalidad, a armonía, que es en dominante tónica, eso es la relajación en música. Y la tensión es algo que no se nota, que es una bola directamente. Es que se forma una bola de sonidos. Y lo que he tocado es tensión, porque es atonal. No es un acorde dominante tónica clarito. No hay que pensar en acordes, hay que pensar en que hay que crear una tensión que cada vez va a ir a más. Pero luego, con la atonalidad, con ese recurso hay que volver, cuando acabamos, ir poquito a poco volviendo a relajar. No vamos a relajar todo. No vamos a relajar, pero porque la atonalidad es eso, coger una tensión y relajarla con una tonalidad funcional. ¿Qué pasa? Que ahora, en el Palencia Cristo, que ahora hablaremos de ello, el entrenar es una mierda. Pues, musicalmente, ¿cómo podemos representar esa caída del Palencia Cristo? Con algo muy atonal que crea mucha tensión, mucha tensión. Imaginad, no sé, vamos, para que lo entendáis mejor, vamos a imaginarnos una bola, ¿vale? Una bola. De estas grandes, una bola grande. Los bombos del sorteo de Navidad, que es el bombo grande que gira. Pues nos imaginamos ese bombo grande sin que gire, sin que salgan las bolas y todo cerrado. Y ahí vamos depositando la tensión. La atonalidad la vamos depositando, metiendo, y cuando se llena, vamos sacando poco a poco esa tensión para relajar. Pues eso es la atonalidad. Eso es la atonalidad. Para que lo entendáis de una forma más clarita, es un método que se utiliza para crear tensión. Y para que entendáis eso, pues la atonalidad es eso. Nos imaginamos eso. Una botella, una garrafa. Yo creo que va a ser mejor que el bombo este bombo grande de la lotería. Mira, una garrafa. Porque lo vais a entender mejor, pero es muy pequeño. El bombo de la lotería de Navidad es grande. Entonces, pues eso da pie a que la tensión se acumule más. Pero luego hay que liberar esa tensión, sacar esa tensión de ese bombo. Por lo cual, ¿qué nos queda ahí? Una relajación. Que es acordes claritos. Porque, volviendo al ejemplo del Palencia Cristo, porque vamos a volver a ese ejemplo. ¿Qué pasa con ese ejemplo? ¿Qué pasa con el entrenador? Con el Jorge es este. Que ha llevado todo a la tensión.
Porque de ser un equipo en primera y ser un equipo en tercera, ha creado muchísima tensión. Poquito a poco lo ha querido hacer, poquito a poco, para crear tensión. Lo ha hecho a posta, ¿vale? Que sepáis que lo ha hecho a posta. Ya le dediqué un episodio que podéis ir a escucharlo, pero el episodio de hoy se va a partir. Entonces, pues estoy poniendo estos ejemplos para que cuando lo partamos sea mejor. ¿Y cómo mejor? Para que entendáis toda la situación, estamos poniendo ejemplos. Porque, ¿qué pasa si no pongo ningún ejemplo? Es que es inviable entender esto sin un ejemplo. La atonalidad en la práctica sin ejemplos es inviable. Es inviable entenderla. Inviable. No es ni viable entender este tipo de atonalidad, porque es una cosa de tensión. Y además, que lo tenemos bien fresquito con el Palencia Cristo, porque Chuchi Jorques lo ha llevado hasta ahí, hasta ese momento de plena tensión, vamos a decir. Porque hay algunos aficionados, seguro, no me mintáis, que hay algunos aficionados al Palencia Cristo que están así, en plena tensión porque se vaya. No me mintáis, porque mentirme no sirve de nada. No sirve de nada. Yo ya he reconocido que me he equivocado, pero vosotros también os habéis equivocado. Y seguramente lo hayáis reconocido que os habéis equivocado. Porque os habéis equivocado. Yo me he equivocado. Otra persona se equivoca, pero lo importante es reconocer esos errores. Cosa que Chuchi Jorques no hace, porque se equivoca, choca con esa piedra, se levanta, pero vuelve a chocar, no se da cuenta del error. Por lo cual, es el momento de tensión máxima. Tensión quiere decir, madre mía con lo que va a pasar. No sé qué tal serán los partidos, la afición en los partidos, pero ese ejemplo le tenemos bien fresquito. Pero cuando se vaya va a ser un momento de relajación. Pero ¿cómo piensa el nuevo entrenador que salga? Calmar toda esa tensión que ha habido. Pues es muy fácil. Lo puedo decir yo como lo puede decir mi tía Genaro. ¿Cómo se hace? Pues poco a poco, pues sacando a la gente que vale, no cambiando de posición y hacer mierdas varias que ha hecho Chuchi Jorges. No voy a desvelar el episodio porque estoy intentando no desvelarlo para que vayáis a oírlo, básicamente. Porque ese episodio, ya os digo yo que digo todo. Ahora os estoy poniendo el ejemplo para la tensión, pero luego la relajación. Luego vamos a ver un ejemplo de relajación, otra obra en la que los acordes son claros. Y esa forma no es ni más ni menos que las carceleras, que ya hablé de las carceleras, que hicimos un juego encima con las carceleras. Porque, ¿os acordáis de cuando estaba así dando gol, pam, pa, ta, 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 ta? Eso es. Pero luego os desvelaré un secreto de las carceleras. Ahora después en la siguiente parte. Pero en este episodio también vamos a hablar sobre el Palencia Cristo, cuándo juega el próximo partido, etcétera, etcétera. Porque
yo creo que se merece hablar. Y sobre todo la cantera, entrenada por Piper. Piper, que sepas que eres el mejor. Y además, además tenéis otro episodio con con todo lo bueno de Piper. Que también podéis ir a escucharlo. Y para finalizar esta primera sección, ¿vale? Yo busco que entendáis cosas, porque yo lo que busco, a ver, a mí no me importa estar una hora y media, 2 horas hablando, pero quiero que lo entendáis. Y a eso quiero llegar, a que entendáis el porqué de las cosas. Yo no hablo así por explicarlo rápido y publicarlo, no. Yo me entretengo ahora mismo, llevo casi 15 minutos hablando, pero en estos 15 minutos seguramente os he hecho entender la atonalidad. Con ejemplos varios, porque yo siempre pongo ejemplos. Y el que no me crea, en mal camino va, porque los nuevos sabréis que pongo ejemplos. Y los que lleváis más tiempo también sabéis que pongo ejemplos. También es verdad que estrenamos nuevas secciones. También vamos a estrenar una sección nueva que va a ser toda dedicada a Piper y a la cantera y a los partidos. Ya os lo voy adelantando. Que van a salir, etcétera, etcétera. Es decir, que esto va en constante crecimiento. Y yo lo que busco es que entendáis las cosas. Yo no busco engañaros. No busco ocultar los errores, porque yo me he equivocado y os lo he dicho, que he cometido errores. Y os lo he dicho y he estado más de 3 meses dudando si decirlo o no. Y al final me he decantado por decirlo. Porque al final lo que hacemos equivocándonos es reconocerlo. Yo lo he reconocido delante de vosotros. Porque sois, para mí, lo primero, lo más importante. Porque sin vosotros esto no seguiría adelante. Y gracias a vosotros esto puede seguir adelante, puedo seguir explicándoos cosas nuevas. Y yo agradezco que todo lo que estoy explicando lo entendáis. Y no solo que lo entendáis, que podáis algún día llevarlo a la práctica. Es más, ahí está, con la atonalidad, el claro ejemplo. El Palencia Cristo, no la cantera, sino el equipo. El entrenador por Chuchi Jorques. Ahí está el ejemplo. Y puedo poner más ejemplos. En fin. Yo creo que os he explicado mucho de la atonalidad. Yo creo que en esta primera sección habéis aprendido un poquito más de la atonalidad. Todavía queda, ya sacaré el tiempo como sea pues para hablar del Palencia Cristo, las novedades. Y luego, obviamente, la sección de noticias del Palencia Cristo. Porque cada vez esto está más nutrido, cada vez esto va más. Y claro, sabéis que cuanto más contenido hay, más dura. Pero también hay que moderar la duración. Entonces, las noticias, muy poquito tiempo. Decir las noticias más importantes y ya está. Y acabar, pues, o con noticia o con una cita, como acabamos ayer. En fin.
lo que es esta primera sección ha sido la atonalidad. Y además os he dado muchísima información sobre esto. ¿Qué quiero que entendáis en esta primera sección? Pues en esta primera sección quiero que entendáis que la atonalidad es como la tensión. Lo que hemos hablado, ¿os imagináis? Un bombo grande. Un bombo grande, donde metemos la tensión poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, y luego la relajamos. Y luego la sacamos para relajar. Eso es la atonalidad, que se genera muchísima tensión, pero poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y luego se relaja muy poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, para llegar a lo que es la tonalidad con acordes claros. Eso es lo que quiero que entendáis en esta primera sección. En la siguiente sección, ya os adelanto que vamos a hablar de una obra que es Las Carceleras, La Forma o de Palencia Cristo. Ahora consultar el guión y la siguiente sección hablaremos de eso. Porque el Palencia Cristo y además Piper se merecen que se hable en este podcast. Un poquito en cada episodio. Y además las noticias. Y además los partidos de la cantera entrenados por Piper. Porque se lo merece Piper, básicamente. Porque, y no me canso de decirlo, Piper es el mejor entrenando porque primero es el más joven. A ver, en el Palencia Cristo va a ser la tercera opción. Porque es más joven y este no tiene experiencia, que se quede en la cantera. Pero eso que se pierden. Porque si viene otro como Jorques, la han cagado. La han cagado porque la tensión se va a quedar. Es mejor que Piper se vaya al Palencia Cristo y luego los otros candidatos a la cantera. Pero también hay peligro. Así que esto todavía está en el aire. No sabemos lo que va a pasar. No sabemos lo que va a pasar. Entonces, igual que yo quiero que entendáis esto, la afición del Palencia Cristo también quiere que se vaya Jorques y que esté Piper de entrenador. Pero, Piper, desde aquí, desde este programa, que sepas que eres el mejor. De verdad, que sepas que eres el mejor porque te has atrevido, lo primero, a entrenar a la cantera muy joven. Yo, Piper, que sepas eso, eres el mejor y que has llevado a una cantera primera. A primera. Y ahora, ya sí que sí, después de hablar un poco de atonalidad, vamos a hablar sobre el Palencia Cristo que está en auge. Porque ahora mismo en auge no está, pero la perspectiva es que esté en auge. Antes de empezar a alabar a Piper, quiero comentaros que me he pegado un capricho en AliExpress. Bueno, me he pegado un capricho. Mi madre se ha pegado otro capricho porque lo tengo que comprar yo, porque quien lo paga yo. Y he comprado para mí un medidor para los cables. Diréis, Álvaro, es una compra innecesaria. No es innecesaria porque tú en pantalla lo ves cómo va. Y es de la marca Keweisi. Y funciona muy bien. A mí en AliExpress me ha costado 5 euros. Que viene de China. Y mi madre se ha pegado un caprichito. Que es un adaptador. Ella también tiene un podcast. Pero es un adaptador para que saca la señal del Lightning a un jack 3,5 para que pueda enchufar el micro. Y también tiene para que le entre carga. Y dicho esto, pues vamos a hablar del Palencia Cristo. Vamos a alabar un poquito a Piper.
que se lo merece. Y como iba diciendo, Piper ahora mismo es el mejor entrenador del Palencia Cristo, porque el Palencia Cristo Atlético está en tercera ahora mismo. Pero Piper ha conseguido y ha logrado coger y decir, mira, pongo una cantera en primera división. Que eso no lo hace cualquiera. Eso lo ha hecho Piper y le ha salido bien. Y el Palencia Cristo, pues es un equipo, vamos a decir, bueno. Pero si no está Piper, si no es por Piper, ahora mismo parece que la cantera también estaría en tercera. Por el Jorge este. Y ahora en la siguiente sección ya cerraremos con las noticias. Porque yo lo que quiero, Piper, es que seas entrenador del Palencia Cristo. Y yo estoy deseando de verdad que estés ahí para llevar al equipo, al Palencia Cristo, a lo alto. A la primera división, que yo sé que lo puedes hacer y lo vas a hacer. Y ojalá sea verdad esto de que se va Jorques. Luego, pues acabaremos. Luego, para acabaremos con noticias. Pero que sepas, y lo llevo diciendo todo el episodio, que eres el mejor. Para mí, Piper es el mejor. Yo y todo el equipo de podcast Expreso con Álvaro te admira, que lo sepas, que aunque no estemos allí presencialmente, el equipo te admira y me ha propuesto esto el equipo de Expreso me ha propuesto esto de la entrevista aquí en Guada. Y yo quiero que vengas, de hecho, Piper, porque eres el mejor y además yo, por lo menos, te hagan mi respeto, es para ti. En fin, el Palencia Cristo Atlético, yo creo que con Piper va a ser el mejor y puede que entre en Liga. Y si entra en Liga, os juro que voy a llorar de alegría porque estamos aquí peleando el equipo de Expreso con Álvaro. Todo el equipo, Piper, está contigo, incluido yo. Está defendiéndote, Piper. ¿Vale? Porque tú vas a ser el que va a resucitar al Palencia Cristo. Tú vas a ser esa persona que va a resucitar ese equipo que se llama Palencia Cristo Atlético. Porque, de verdad, y no me canso de decirlo, eres, y perdonar la palabra, la hostia. Y no se me ocurre otra palabra porque ahora ahora estáis pensando, esa boca, pero es que es la verdad. Es la puta verdad. Y perdonad por las palabras que estoy usando ahora, pero es que es la verdad. ¿Y qué diferencia, Piper, con el Jorques? Con el Jorques es una mierda como una catedral. Pero con Piper es la puta hostia. Porque llegar en una cantera primera es dificilísimo y eres el único y el más joven que lo ha conseguido. Eres la persona que lo ha conseguido. Porque nadie consigue eso. Solo lo consiguen los mejores. Es más, tengo una cosita que es una sorpresa para una persona que me lo ha pedido, que no voy a desvelar quién es,
pero que sepa esa persona que lo tengo aquí. Y no voy a decir qué es. Lo único que voy a deciros es que Piper es la puñetera leche. Y es la monda verle. Es la monda verle. En fin. Yo creo, de verdad, que tú, Piper, puedes llegar a lo más alto. Y ojalá, repito, ojalá echen al entrenador del Valencia Cristo. Pero como ya lo dijimos en noticia, a lo mejor se hace realidad, porque ahora el podcast es como una familia, básicamente. Somos como una familia. Y cada vez, si esa familia se hace más grande, porque se hace más grande, llegará un momento en el que eche a ese sinvergüenza, que se llama Chuchi Jorques. Porque la palabra es de Chuchi Jorques, la mejor palabra es sinvergüenza y traidor. Es un traidor, porque dice, soy lateral derecho y dice, sí, vas a jugar de lateral derecho y luego te pone lateral izquierdo. Es un traidor, porque lleva las mentiras. Lo que hemos dicho al principio del episodio de cometemos errores y no los volvemos a cometer, él los comete y los vuelve a cometer y los vuelve a cometer y los vuelve a cometer. Pero ahí no cuela, eso no entra en la limpieza. Eso tiene que ser un juego limpio, no un juego sucio. Y lo que hace es jugar sucio, básicamente. Y yo no consiento que nadie juegue sucio. Yo lo que hago es velar por la limpieza. Y ahora, después, acabamos ya con las noticias y ya está. ¿Vale? Pues nada, ahora, como siempre, Telediario Expreso con Álvaro, dedicado al Valencia Cristo Atlético. Bueno, pues hoy, al hablar un poco del Palencia Cristo, pues la única noticia que tengo es que Piper podría llegar a ser entrenador del Cristo y así que asciende el equipo a primera. Todavía está en la aire, no está en todo claro y ya está. Y aquí acabamos. Como se dice en mi pueblo, hasta mañana. Y con esto un bizcocho hasta mañana a las 8. Así que mañana nos volvemos a ver, ¿vale? Hasta mañana.